Hola, queridos amigos, les damos la bienvenida a este su programa No Tengas Miedo. Hoy tenemos un tema súper especial y que sé que va a servir, como siempre, a salvar muchas almas, el cual es el objetivo principal de este programa No Tengas Miedo. Hoy vamos a hablar sobre qué pasa con la misericordia después de la muerte. Y tenemos como invitado al padre Mauro Carlo Rossi. Él pertenece a la congregación del Oratorio de San Felipe Neri, es sacerdote argentino. Padre, gracias por estar aquí en No Tengas Miedo. Querida Beatriz y estimada audiencia de este hermoso programa que vienen haciendo, muchas gracias por la invitación. Gracias, padre. Bueno, vamos a empezar como para aterrizar un poco a nuestros seguidores sobre exactamente qué es la misericordia, porque desafortunadamente en los últimos tiempos ha existido cierta confusión. Bueno, la misericordia, primero que nada, es un atributo de Dios, ¿no? Es el modo de ser de Dios. Dios es la misericordia misma. Yo lo que me gustaría aclarar, que es el fondo de tu pregunta, es que nosotros somos, como sacerdotes oratorianos, difusores de esta devoción a la divina misericordia, que es, bueno, todos la reconocen por esta imagen de Jesús misericordioso, que es lo que trajo Santa Faustina, que es lo que vio Santa Faustina y escribió su diario espiritual y que San Juan Pablo II aprobó para toda la iglesia. Entonces, eh, bueno, lo que busca esta devoción, como toda devoción privada aprobada por la iglesia, es redescubrir algo que ya está revelado. Y ahí está el tema de la misericordia. Ya Dios ya reveló qué es la misericordia en la Sagrada Escritura, en el magisterio de la Iglesia. Eh, Eso siempre ha estado presente en la enseñanza de la Iglesia, solo que, bueno, acudimos a tiempos tan difíciles, duros, complicados, donde yo para sintetizarlo digo, nos vamos de un extremo al otro. ¿Mm? En primer lugar, nos podemos olvidar de que Dios es misericordioso y centrarnos en la justicia y transformar una relación con Dios como una especie de yo doy y Él me da, o basada en el temor, cuando nunca en la revelación, si bien el principio de la sabiduría es el temor del Señor, pero siempre es el principio de la sabiduría, la plenitud está en el amor de caridad, que no es cualquier amor, sino el amor de caridad. Y después el otro extremo, que es el vivir en una especie de la falsa misericordia, donde da todo lo mismo, total Dios es bueno, ¿no? Entonces, nos vamos de un lado para el otro y sin embargo así nos alejamos del Dios bíblico, del Dios revelado, del Dios del Evangelio, del verdadero Jesús, el verdadero rostro de Dios. La Divina Misericordia lo que nos hace es redescubrir el principal atributo de Dios que está revelado en los Salmos, en el Antiguo Testamento, que está también revelado, por supuesto, en los Evangelios de una manera especial y distinta, que está enseñado en el magisterio de la Iglesia y testimoniado por los santos. Solo que, bueno, en esta época, si hay algo grave en de nuestra época, es que nos hemos olvidado de eso. Y a partir de eh, olvidarnos de quién es Dios y cómo es Dios, bueno, empiezan las ideologías, empiezan las sociedades ateas, empiezan incluso dentro de la misma fe católica a desvirtuarnos de lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, bueno, el Señor mismo, ya en la década del 30, cuando le pide a Sor Faustina el culto a su misericordia, Él está trayendo, ya en la década del 30, el término misericordia a nuestra época. Y evidentemente cómo debe ser interpretado a la luz del Evangelio, de la revelación misma, todo en el diario de Sor Faustina, todas sus revelaciones, las palabras que ella utiliza, siendo que tiene formación inicial, apenas sabía leer y escribir, todo lo que ella escribe está en el fondo hay un sustrato bíblico de revelación que es lo que hace que la iglesia vea que hay algo, una fuerza mayor que la de ella, en los escritos, en su revelación. Entonces, lejos de la divina misericordia que difundimos nosotros de presentar una misericordia adecuada, qué sé yo, al oído relativista, o al oído, podemos decir, de falsa misericordia, que es realmente un invento humano, ¿no?
de la época, de la costumbre, de los respetos humanos, cuando como que Dios dice, bueno, pecado total, yo soy bueno y todo el mundo se salva, como una falsa misericordia que el padre fundador de nuestra casa decía, la herejía de la misericordia en el sentido de nos creemos más buenos que Dios, que podemos inventar una bondad mayor que la de Dios, ¿no? Al decir a la persona, no, eso ya no es pecado, eso es de otra época, ¿no? O bendecir determinadas situaciones o matrimoniales o de situaciones de o relaciones entre personas, como si fuera lo mismo, relaciones del mismo sexo, que no, la comunión de personas que no están en gracia santificante. Bueno, hoy, lamentablemente, y como más o menos en el fondo está tu pregunta, reina una falsa misericordia, ¿sí? Reina, por decir, se extiende, está muy extendida, y sin embargo eso se aleja mucho de lo que el Señor Jesús presenta, ¿no? Entonces nosotros con los trabajos de retiros espirituales, las tareas nuestras de difundir esta devoción, vemos que en el fondo el Señor es el que va restableciendo el verdadero rostro de Dios, ¿no? A una sociedad que lo pierde, sobre todo en ese sentido, de la falsa misericordia, ¿no? Entonces, una indulgencia para el mal, para el pecado. Bueno, nos dedicamos en los retiros a purificar esto, porque por ahí, incluso en las mismas parroquias, se generan en la predicación una falsa noción de Dios y de misericordia, y bueno, hay que volver a la Sagrada Escritura, a la revelación, a la tradición, y redescubrir quién es Dios realmente. Sí. Padre, justamente en las homilías de las Eucaristías que tenemos, casi siempre de lo que más se habla es justamente de la misericordia, como lo ha dicho. Sin embargo, en el año 1917, y no solamente en esa aparición, en la aparición de la Virgen de Fátima, sino también en otras apariciones, pero especialmente en la aparición de Fátima, la Virgen le mostró el infierno a los pastorcitos, y los pastorcitos eran niños. Y sin embargo, aún así le mostró el infierno. Aquí también lo comentaba usted en el diario de Sor Faustina, que me encanta, es un libro, mejor dicho, que ayuda a cualquier persona en todo momento. Es muy bueno el diario de Sor Faustina Kowalska. En este libro también se menciona muchísimas veces la existencia del infierno y los sufrimientos los que tuvo que vivir Sor Faustina Kowalska cuando veía las almas que desafortunadamente se condenaban, ¿no? ¿Qué opina usted sobre que en estos momentos se hable mucho de la misericordia y se llegue hasta negar la existencia del infierno cuando la misma Virgen se lo mostró a los niños? Bueno, el que niega la existencia del infierno, niega la realidad de personas condenadas en el infierno, niega la revelación misma, ¿no? O sea, ya no es un defecto de la divina misericordia, sino un defecto ya de la persona que no quiere creer, ya un problema de fe, ¿no? Entonces, mucho más basal. En el diario de Santa Faustina, claro, en el numeral 741, hay una descripción del infierno, porque el Señor la lleva a ella al infierno, ¿no? Es decir, la lleva a ver las penas del infierno. E incluso el Señor le pide que escriba sobre ello, y Sor Faustina sabe que lo describe el infierno, y al final cierra ese numeral, ese párrafo, diciendo, escribo esto porque, por pedido del Señor, para aquellos que dudan de su existencia, que no creen en ello, lo escribe para eso. O sea, lo escribe ante una... o sea, ella... Eso no lo podía saber. Ella no estaba en el mundo clerical, ella no estaba en el mundo teológico. Ella era una simple, o a veces portera, cocinera, encargada del huerto en su convento, vivían muchas veces en el hospital. No conocía un poco lo que era el pensamiento teológico, espiritual de la época, de su época, y mucho menos de las que vendrían. Entonces, cuando el Señor le pide... Le permite ver el infierno y las penas del infierno. Ella describe las penas, incluso en un orden jerárquico. Parece una teóloga, pero es una simple hermana muy humilde. Lo hace con el propósito de mostrar ante aquellos que no creen. O sea, ella no sabía, no podía saber que habían muchos y que habrían muchos que lo negarían al infierno y la existencia de condenados.
no lo sabía desde la naturaleza, digamos, desde su conocimiento humano. No leía revistas de actualidad teológica, lo sabía desde ese conocimiento que Dios le permitía tener, sobrenatural, místico, con el cual llegaba a ver las almas, llegaba a leer el pecado, llegaba a conocer almas, el estado de determinadas almas, sea en el pecado o almas muy agradables a Dios. Tenía ese sentido y lo ve. Entonces también como profecía, Sor Faustina escribe en torno al infierno. Entonces, esas dos cosas, ¿no? El que niega eso se aparta del magisterio, se aparta de la iglesia, se aparta de la Sagrada Escritura, se aparta de 2000 años de fe católica, ¿no? En una tremenda soberbia de decir, no, todos los 2000 años han estado equivocados, yo ahora y este conjunto de teólogos estamos superados, somos los mejores porque ahora ya no creemos en esto. Bueno, bienvenidos los nuevos luteros, digamos, porque Sí. han inventado una nueva fe distinta a la del mismo Cristo, a la de los mismos santos, nos ponemos por encima de todo, una tremenda falta de fe y tremenda soberbia, ¿no? Y bueno, y el tema que la Divina Misericordia es refrescar la fe, ¿no? Es refrescar la fe de siempre, desde la óptica que el Señor quiere que tengamos, que es una óptica ya revelada, ¿no? Por eso digo, el tema de que Él es la misericordia misma, de que Él es el amor y la misericordia misma. Incluso entre los numerales 309 y 311 se revela en un modo personal en Sor Faustina la misión de la Divina Misericordia, la misión de ella y de esta devoción en el mundo. Sor Faustina, que como toda alma santa y generosa, se ofrece como víctima por los pecadores. Y ya sabes, el pecado sigue siendo pecado, por más que hoy le cambiemos y hoy pensemos que es santidad o que no hay pecado. No, Sor Faustina sabe que es pecado y que es tremendo y la consecuencia. Entonces, para luchar contra el pecado no lo borra, no lo ningunea, se ofrece como víctima, es un alma generosa. Ahora, el Señor que acepta esa donación de ella como víctima entre esos numerales, le permite a ella sufrir lo que sufre un pecador que se predispone al infierno. Entonces empieza a sentir ella, de modo místico, porque ella estaba en gracia, la dureza del corazón, ¿no? El endurecimiento en el pecado y la desesperación en la bondad de Dios, que en definitiva el fondo es la desconfianza. Es lo que en el Evangelio se llama el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado que no va a ser perdonado no porque a Dios le falte la gracia, Dios perdona todo, pero el tema es que nosotros no queremos ser perdonados, nos cerramos a la gracia, nos cerramos a la misericordia. Dios es infinitamente misericordioso en sí mismo, pero nosotros somos libres. Podemos cerrarnos, podemos confiar poco o confiar nada. Confianza o desesperación. Sor Faustina sufre lo que sufre un pecador, que el pecado tiene ese propósito de ir endureciendo el pecado, endureciendo el corazón hasta de hacerlo desesperar, para así hacer que elija el infierno, no confiar en la bondad de Dios. Entonces, Sor Faustina y la misión de la Divina Misericordia es recordar a las almas, aún en el pecado, aún en el endurecimiento, que Dios es un Padre bueno, la bondad de Dios. Dios es compasivo y misericordioso, esa es la naturaleza divina. Para así sea en el último momento, en el último minuto, lograr desarmar la desesperación, la dureza, o no permitir que se llegue a esa desesperación, para que en el paso definitivo de nuestra vida, ¿no? Sea la confianza en la bondad de Dios la que nos salve, y no el endurecimiento en el pecado y en el mal que nos condene, ¿no? Entonces, la Divina Misericordia trae esto por medio de la imagen, el rezo de la coronilla. Por ejemplo, la oración de la coronilla junto a los agonizantes tiene una fuerza especial, que el Señor la quiso allí, para poder, en el agonizante, donde ya la persona no tiene contacto con la realidad exterior, aparente, el que reza la coronilla es una promesa hermosísima, ¿no? Que le obtiene la gracia, dependerá mucho de ahí donde uno ya no sabe, el interior del corazón de esa alma, pero la agonía, que significa muy bien definida por los griegos como lucha, crisis, donde en definitiva el corazón del hombre está entre desesperar o confiar en la bondad de Dios, ¿no? Entonces, si él no ha merecido, la comunidad, la iglesia, los fieles, las almas víctimas, y sobre todo la oración de la coronilla, conseguirle la gracia para que, perdón Señor, perdón,
confío en tu bondad, vuelvo hacia ti, un gesto de bondad, de buena voluntad que sea la mínima, ¿no? Para salvar. Yo hago la comparación, ya que tú, colombiana, vives en Argentina, ya te habrán enseñado a jugar al truco, ¿no? Con las cartas. Bueno, en el truco, el que tiene, se llama, en la Argentina decimos el macho de espada, es decir, la carta más alta, uno siempre la deja para el último, para el último. Es una estrategia de juego. Entonces, bueno, se gana el partido, pero se hace sumando la mayor cantidad de puntos. Bueno, y con eso se gana. Entonces digo que la coronilla es el Señor que nos ha dado el macho de espada a nosotros, para en el último momento, en la última jugada, que es la agonía, por la oración de la coronilla, obtenerle la gracia, una gracia maravillosa e importantísima para sacarle el alma al diablo en el último momento, ¿no? En la Sí. última jugada del partido. Que en definitiva el mundo depende de eso, el último momento de cada uno. Ahí se juega la historia de la humanidad, que es la historia del alma de cada uno. Claro. Padre, desarrollando pues el tema que hemos tenido para este programa de hoy, ¿qué pasa con la misericordia de Dios después de la muerte? Después de que un alma muere, bueno, si muere en pecado mortal, pecado venial, ¿qué pasa con la misericordia de Dios? ¿Sigue existiendo esta misericordia después de que la persona muere o qué pasa ahí? Bueno, nosotros sabemos por enseñanza de la Iglesia, de Jesús y la tradición, cielo, purgatorio e infierno, ¿no? El purgatorio en su momento dejará de existir cuando ya todas las almas del purgatorio pasen a la contemplación de Dios, ¿no? El cielo. Quedará infierno y cielo. Ahora, todo en Dios es misericordia. Incluso la posibilidad de la existencia del infierno es misericordia. Porque el cielo, perdón, la posibilidad de la existencia del infierno, incluso eso es misericordia. ¿Por qué? Porque el cielo no es un campo de concentración. No estamos obligados, Dios no nos obliga a encerrarnos al cielo. Entonces, en el cielo, que es la paz, el gozo de Dios, la visión, lo más hermoso y maravilloso, bueno, sin embargo, en esta tierra nosotros de Dios podemos llegar a aborrecer lo de Dios, a Dios y a lo de Dios, a aborrecerlo. A nosotros nos puede gustar más bien el alcohol, la lujuria, la avaricia, el, el amor propio. Endiosamos nuestro amor propio, así nos llamemos supercatólicos, endiosamos nuestro amor propio. Entonces hemos hecho un culto al yo y no a Dios. Y aún engañadamente llegamos al final de la vida pensando que hemos sido buenos y nos creemos algo ante Dios y Dios mío, cuando uno se presenta ante el juicio particular, ¿no? Entonces, el infierno en definitiva Dios permite que exista para aquellos que aborrecen todo lo que significa el cielo. Dios no los va a obligar a alguien que aborrece el cielo a estar en el cielo. Y el pecado mortal supone eso, una elección voluntaria y firme, sin arrepentimiento, hasta el último momento, o sea, perseverado hasta el final, de rechazo a Dios. Entonces, bueno, entonces, si rechaza a Dios hasta el último momento, lo va a rechazar también allá. O sea, Dios no lo va a obligar a estar en el cielo. Y el que está, él no quiere estar en el cielo, y lo que está lejos de Dios es ahí no está la paz, no está la belleza, no está el gozo, está todo lo contrario, ¿no? Entonces, uno tiene que verlo así, ¿no? Dios no fuerza a estar en el cielo, ¿no? Es algo donde Dios invita y donde uno tiene que querer ir y gozar, ir y poder gozar estar ahí, ¿no? Si detesto lo de Dios, voy a detestar estar ahí. O sea, es lo que Dios te da, lo que uno ha querido, es simple, ¿no? Ahora, este tema de la misericordia y la muerte es muy importante, ¿no? Después de la muerte. Sor Faustina recibe varias veces, distintos numerales, una gracia muy particular, que es la visión de su alma, ¿no? Una luz que penetra en su conciencia, en su interior, y le permite ver cómo Dios la ve.
eh, al punto que ella misma, ¿no?, en la década del 30, ¿no?, monja, que vive en la clausura, santa, cuando Dios le permite ver un poco de lo que es, se espanta, se espanta. Y el Señor le dice, eh, si te revelara el abismo de tu miseria, te morirías de horror. O sea, no le había revelado todo, y ella ya estaba espantada, ¿no? Sin embargo, le dice Jesús, has de saber quién eres, has de saber quién eres. Sin embargo, por ser tú una criatura, una hija de tanta confianza, tienes derechos insondables sobre mi corazón. Entonces, ese don, esa iluminación interior que recibe Sor Faustina, lo recibe varias veces, y lo que ella va revelando, que esa visión con horror de su miseria, lo mueve no a endurecerse, a desesperarse, sino a, Señor, confío en tu bondad. La confianza en mi vida, mi esperanza, mi todo está en tu bondad. No en lo que yo soy, en lo que yo hice, en lo que el mal que yo puedo hacer, el mal que hay en mí por mi iniquidad, por el pecado original, sino que mi confianza, mi esperanza, mi alegría está en ti. De esto yo me arrepiento con profunda humildad, genera una profundísima humildad, pero sobre todo despierta en ella la confianza en la gran bondad de Dios. Y ahí surge una gran alegría y asombro, porque es Dios el que la rescata de la miseria. Tiene derechos insondables sobre mi corazón. ¿Cómo una criatura de tanta miseria puede tener derechos insondables sobre el corazón de Dios? Es el misterio del amor, es el amor y la misericordia de Dios. Dios es amor y su misericordia es este descendimiento a la miseria que encuentra un corazón contrito, confiado en la bondad de Dios y lo eleva a ser su hija. Entonces, eso es muy importante porque eso en definitiva cuando uno muere, pasa eso, el conocimiento de la miseria. El vernos tal como Dios nos ve. Que si a Sor Faustina le espantaba y no había visto todo, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Bueno, entonces, es muy importante este tema, ¿no? El tema de la Divina Misericordia como movimiento de la confianza en Dios, que supone un corazón contrito y humilde, reconocimiento de nuestra debilidad y miseria y pecado, pero para vivir de la alegría en la confianza en Dios y el asombro de la bondad de Dios que se derrama sobre la vida de cada uno. Bueno, padre, teniendo en cuenta esto que nos acaba de decir, ¿qué pasaría entonces con un alma que murió y no se acogió a esa misericordia de Dios? ¿Se puede salvar después de la muerte o en ese caso, cómo empezaríamos a operar las personas que estamos en la tierra, los familiares, los seres queridos, que sabemos que de pronto esa almita que murió no estaba tan cerca de Dios y posiblemente murió en pecado mortal? ¿Cómo se puede ayudar o cómo se puede trabajar esta situación? Bien, y lo único que, siempre acogiéndonos a la enseñanza de la iglesia, ¿no? Lo único que sabemos nosotros es quién está en el cielo, y algunos de los que están en el cielo. Lo único que sabemos con absoluta certeza, religiosa, podemos decir así, dogmática, el tema de los santos, ¿no? Es todo lo que podemos afirmar con certeza, ¿no? De quién está en el infierno, en el purgatorio, quién más está en el cielo. Bueno, hay intuiciones, cosas así, pero por lo tanto, siempre hay que encomendar a la misericordia de Dios, siempre hay que saber que en Dios no hay tiempo, y yendo a casos particulares, porque bueno, en esto uno pregunta, una persona que murió en pecado mortal, una persona que se suicidó, una persona que vivió a la apartada de Dios hasta el último. Bueno, uno no sabe el último momento, la última decisión en la vida de alguien, en el corazón, en la agonía, la decisión que puso, las almas víctimas que habrán rezado, la oración de toda la iglesia, la decisión final. Y también por ahí, en casos muy duros, cuando me preguntan a veces madres, padres, mi hijo que murió, mi marido, mi esposa, mi amigo en esta situación, bueno, ¿qué pasa? Yo tengo que rezar porque yo sé que estuvo en pecado mortal todo el tiempo hasta la muerte, no se confesó, no recibió la unción. Bueno,
ahí se pone a prueba el amor de cristiano, ¿no? Es decir, bueno, y señora, rece por su hijo que se suicidó, que murió, o su marido, o que rece toda la vida por ello, siempre en misa, siempre el rosario, la coronilla, incesantemente, porque primero que usted no sabe dónde está ni la última decisión que él tomó. Y después, el, Dios puede tener en cuenta toda su vida de oración, aún después de la muerte. En Dios que no hay tiempo, hace presente en el juicio particular de esa persona, mira, al marido, mira, tu esposa, después que vos moriste, toda su vida rezó por vos, te ofreció tanto. Y vos que no merecerías nada, pero yo por amor a tu señora, o a tu mamá, te doy una gracia, ¿no? Tuviste la gracia esta final, en el último momento, y rescatado, por decir, de la pestaña, más o menos, eh, pero porque hubo un alma generosa, hubo un alma víctima, hubo un alma que tomó conciencia de lo importante. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados, ¿no? Y los afligidos, la verdadera aflicción, también es cuando alguien sabe sufrir por la salvación de sus seres queridos. Se aflige por ella. Así a nadie le importa, así al ser querido no le importe. Así no esté de moda que importe la vida en gracia y la salvación eterna. Bueno, pero que haya uno menos en la familia que sí le importe y que se ofrezca como tal, ¿no? Por mi hijo, por este hijo que está lejos, por este hijo que está en la droga, por este hijo que está en pecado mortal, que no le importa que yo le digo y le entra por acá, le sale por acá, por este que se ha suicidado, por este que está en mal camino, que ha cometido mucho mal. Señor, no lo mires a él, mírame a mí. Eh, Te ofrezco mi enfermedad, mi dolor, mi angustia, sobre todo mis lágrimas, por él. Y Dios es tan bueno que con tal de quedar bien con el alma que está confiada en Él, le va a dar la gracia. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. ¿Y cuál es el consuelo de una madre, de una esposa? Que, la salvación de aquel por el cual se ofrecieron como víctima, como en sacrificios, todo eso. Entonces, nunca hay que desesperar, ¿no? Siempre rezar. El tema es que no rezamos, el tema es que no confiamos, el tema es que no hacemos lo que tenemos que hacer, ofrecer misa, vivir una vida de oración y de penitencia por aquel que no reparó, que no hizo penitencia, que no se acercó a Dios. El tema es ese, nuestra falta de amor, nuestra falta de fe. Entonces, cuando a medida que van dejando de haber almas víctimas, almas llenas de amor, entonces hay menos esperanza para aquellos que han muerto así. Benedicto XVI decía, la misión de la Iglesia es que preservar en la humanidad al menos esos 10 justos, que en el texto sagrado, en el Génesis, Abraham, cuando intercede por Sodoma y Gomorra, empieza con 50 justos, ¿no? Y le rebaja hasta 10. ¿No? Por 10 justos el Señor no la iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Claro. Debe ser que había menos. No había ni 10 justos para que le pase lo que le pasó. Entonces Benedicto XVI toma esa imagen, que estén los 10 justos, almas víctimas, almas enamoradas, almas que capaces de afligirse por la salvación eterna de los demás, siempre va a haber esperanza. Claro. O sea, si un alma murió sin la convicción, sin acudir a la misericordia de Dios, y fuera de eso, si tiene familia que no rezan por esa almita, o sea, si por más misericordia que Dios tenga va a ser muy difícil, porque lo que no puede hacer él directamente después de la muerte, y si la familia no contribuye, no colabora tampoco por la salvación de esa almita, o pues por el eterno descanso, porque aquí solemos comparar la muerte con el eterno descanso y con la felicidad eterna. Menos mal ya descansó, es lo que dicen muchos, pero no sabemos si realmente está descansando o si realmente está, mejor dicho, sufriendo lo que no sufrió en esta vida. Y bueno, Padre, basado en su conocimiento, en las visiones que Dios le dio a Sor Faustina Kowalska, ¿por qué razón cree que Él le permite a las almas del purgatorio
No sé si pueden ellas ver lo que sucede en la tierra o pueden regresar a la tierra y aparecérsele a ciertas personas, porque Dios permite esto. Bueno, en los casos que le toca a Sor Faustina, que ella no es teóloga, que simplemente cree en lo que enseña la Iglesia, siempre ha sido con un propósito de un bien mayor. Siempre está la providencia de Dios por atrás, incluso de las apariciones de almas de purgatorio. A ella le toca ver no solamente juicios particulares de determinadas personas, sino también almas del purgatorio de sus propias hermanas de congregación. Llega a ver a una hermana, la identifica a la hermana de su congregación que había muerto hace un tiempo, la ve toda de una manera espantosa y que incluso es como una especie de relación violenta. No reces por mí, no la necesito, no me hacen bien tus oraciones, fue una cosa fea ese encuentro, pero Sor Faustina, sin embargo, rezó, oró, oró insistentemente. Y al tiempo volvió a aparecerse la misma hermana, pero ya mucho más resplandeciente, en paz, mucho más luminosa, y le agradece a Sor Faustina por haber tenido la verdadera caridad, ¿no? Entonces, supo que había estado en definitiva en el purgatorio, y que su oración, su caridad, bueno, contribuyeron en definitiva para su purificación, ¿no? Y después, por ejemplo, ella tiene una visión de un juicio particular, incluso de él, el- era como el presidente de Polonia en esa época. Era una especie de mariscal, una autoridad militar polaca, que es una especie, lo que pasa a veces con determinadas personas muy carismáticas en un país, que la mitad del país lo ama como una divinidad, la otra mitad lo odia, pasa en Argentina, pasará en Colombia, pasará en todas partes. Bueno, Sor Faustina acude al ve el juicio particular de esta persona. Se saben de ese juicio no solamente por el diario de Sor Faustina, sino también porque ella se lo cuenta a su director espiritual entonces, en Vilna, el padre Sopochko. Y el padre Sopochko le quedó grabado en la memoria, en su memoria sobre Sor Faustina nota, y él dice, ella vio el juicio de tal persona, él lo dice. Sor Faustina no menciona quién vio, pero el padre Sopochko sí. Claro. Entonces, el, una persona de muchos honores, de mucho reconocimiento en esta vida, sin embargo era como que se levantaban muchos niños, mujeres, todos a acusarlo, espantos, así cosas espantosas en ese juicio particular, que acusaban a esta alma. eh, Queda eso en el diario, pero el padre Sopolco dice, creo que esa alma se salvó por la intercesión, porque este al menos era muy devoto de la Madre de Dios, ¿no? Entonces, tiene ese acceso hacia ese juicio particular y nos pone a todos a tener en cuenta el juicio particular. Incluso Sor Faustina tuvo su juicio particular en una visión, que ella se presenta ante Dios y el Señor con mucha majestad y mucha seriedad le dice, ¿quién eres? Y ella le dice, soy tu sierva. Y él le dice, bueno, tienes, el, tienes que purificarte, tienes la purificación de un día en el purgatorio. Tienes la pena de un día del purgatorio, creo que le dice así. Y ella, bueno, tan generosa, dice, cuando ya estaba dispuesta a lo que era evidente, sin embargo el Señor le dice, sin embargo puedes hacer o un día en el purgatorio o un tiempo breve en la tierra para cumplir una misión. Y Sor Faustina le dice las dos cosas, Señor, como Wow. diciéndole con una total generosidad. Basta una sola, le dice el Señor, irás a la tierra, cumplirás mi misión, tendrás que sufrir mucho, pero al final triunfaré, bueno, una cosa así, ¿no? Eh, Así que el tema del juicio particular, la importancia de presentarnos ante Dios, bueno, el tema de la coronilla, la intercesión de no solamente de la familia, sino de la familia iglesia, Claro. de la iglesia, pues somos familia por ahí con una persona que no conocemos, somos más familia, porque una persona que ofreció su paciencia en el dolor, lo ofreció por los pecadores, capaz que vino a mi vida esa paciencia y me termina dando la gracia final que mis parientes no me la consiguieron, porque estaban apartados de Dios, no rezan, lo que sea. Pero una viejita ahí perdida en el campo, con mucho amor y con mucha paciencia y tanto dolor y cruz, desconocida para el mundo, su gracia vino, pum, y lo que le consiguió de Dios
me da la gracia de la conversión en el último momento. Bueno, es la familia, por algo la iglesia es familia, ¿no? Y la comunión de los santos. Sí. Padre, bueno, se nos ha hablado mucho de la misericordia, también tuvimos un año dedicado también a la misericordia. ¿Usted cree que en este momento han disminuido las almas que se condenan o han aumentado con tantas noticias que vemos a diario, con tantas leyes que van en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿Cómo vemos uno puede tener la una, situación? en eso uno puede tener una intuición, ¿no? Si en la visión de Sor Faustina, en la visión de los niños de Fátima, ¿no? Que veían el infierno y que caían las almas como copo de nieve, ¿no? Entonces no solamente la existencia del infierno, no solamente la existencia de almas condenadas, sino de una sociedad que se iba precipitando al infierno, que esa es, o sea, por su cultura, por sus pensamientos, por el desinterés en la vida en gracia. Claro, uno dice, bueno, evidentemente ahora la situación está peor, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, uno tiene que tratar de seguir lo que Dios le pide, ¿no? Jesús también le dice a Sor Faustina, las almas mueren a pesar de mi dolorosa pasión, ¿no? Y la muerte de Jesús, o sea, cuando Jesús habla de muerte, no se refiere a la muerte natural, eso es secundario, ¿no? Lo importante es la muerte eterna, esa es la Claro. verdadera muerte, ¿no? Entonces cuando Jesús dice, las almas mueren a pesar de mi dolorosa pasión, y le da a la humanidad el don de la fiesta de la Divina Misericordia, de esa gracia tan particular, el segundo domingo de Pascua, es que Dios está queriendo salvar. Y ese debe ser el objetivo nuestro. Un Dios que quiere salvar. Dios quiere salvar. Sí, sabemos que las leyes, la sociedad, la familia, bueno, eso es una realidad, es ineludible. No hay que ser muy ingenuo o falto de caridad para no saber que la realidad de las leyes, las normas de la sociedad es contra Dios y genera almas apartadas de Dios que de seguir así van a la condena eterna. Ahora, pero nosotros tenemos que unir nuestro corazón al corazón de Dios, que es un Dios que quiere salvar, ¿no? Dios que quiere salvar, porque Dios es compasivo y misericordioso. Y unirnos a su intención y a luchar con toda nuestra fuerza para salvar cada uno, aunque sea cada uno un alma. Sí. Mi mirada está en eso. Sí, está todo mal, es verdad, pero yo te sigo a ti, Señor, que tú me mandas a mí, ¿a qué me mandas? A ir a predicar el Evangelio y a toda la humanidad, que crea y se convierta, se salvará, que no se condenará, pero bueno, a mí me manda a llevarlo a él, a predicarlo a él y en mi vida y dar el testimonio con mi vida para que muchas personas se salven. Es el objetivo de mi vida, de que cada cristiano, un sacerdote tiene mucha más exigencia en cuanto a esto, no se puede conformar con uno, tiene que decir, bueno, tampoco puede andar enumerando, este ya se salvó, yo no me puedo poner en lugar de Dios, este se salvó, este se condenó. No, 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 yo tengo que unir mi corazón al corazón de Dios, que es un Dios que quiere salvar. Y después los frutos, bueno, los veré en la eternidad. Sí. Dios nos da unas pautas para ser felices, tanto aquí en la tierra como en la vida eterna. Eh, la pregunta es, desafortunadamente, para hacer eso, Él nos ha puesto como que unas normas, que estas normas serían los mandamientos de la ley de Dios. Sin embargo, en los tiempos que estamos viviendo, no es fácil, o se agrada a Dios o se agrada al mundo. Si queremos agradar a Dios, somos políticamente incorrectos. Entonces, ¿estamos llamados, Padre, a ser políticamente incorrectos? Absolutamente. En todos los tiempos, en toda la historia de la humanidad, en el sentido de la historia de la revelación, en el Antiguo y Nuevo Testamento, siempre la verdad ha sido sostenida por el pequeño grupo, un pequeños restos que contradecían a las ideas imperantes. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, el más minúsculo, el más débil, el más
chiquito, débil militarmente, económicamente, sin embargo, ahí pasaba Dios, ahí estaba la revelación, ahí estaban los patriarcas, los profetas, la ley, ahí estaba el futuro, la sangre de la cual vendría el Mesías, estaba ahí lo más pequeño. En el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles, ¿no? Y los cristianos perseguidos, martirizados. Después ya en las épocas cristianas, de sociedades más cristianas, sin embargo, los santos, ¿no? Todos tenían siempre, de alguna manera, que ser contracorriente, aún en sociedades cristianas. Aún en sociedades cristianas, porque San Benito, porque Santo Domingo, San Francisco, aún en épocas cristianas, sin embargo, cuando yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando San Francisco va a verlo al Papa, y cuando lo ve a Francisco se da cuenta que era él, ¿no? Y en esa visión del Papa, digamos, el resto fiel, aún en el esplendor de la Edad Media, el Señor rescataba por su resto fiel, por sus santos, por sus grandes santos que son absolutamente contracorriente, incluso en la época de esplendor, vamos a decir, humano de la Iglesia. San Felipe Neri, que es el santo fundador de nuestra congregación, el vicepatrono de Roma, y tanto las anécdotas, él evangelizó desde la alegría, y la vida de San Felipe Neri era constantemente contradecir las actitudes del respeto humano del clero, que por ahí siempre se ponía en un escalón por encima, que buscaba una santidad en una pertenencia exterior y no interior, el que se buscaba en el boato externo, o sea, qué sé yo, en la vestimenta, el prestigio, se buscaba a veces la carrera eclesiástica dentro de la iglesia, o mismos sacerdotes consagrados buscando hacer carrera, que pasa en todas las épocas, bueno, en la época de San Felipe Neri él contradijo ese espíritu mundano dentro de la iglesia, siendo perfectamente de la iglesia San Felipe Neri, y bueno, y hubo papas que hasta que lo comprendieron, después lo terminaron recontra apoyando, lo quisieron hacer cardenal, y él rechazó todo eso, porque no quiero ni título ni reconocimiento, la humildad era fundamental para él. O sea, en todos los ambientes, aún en la iglesia, y más en este mundo, vamos a tener que ser contracorriente. Y en esta época, sobre todo porque tenemos que ser fieles en un mundo anticristiano, donde ya las leyes se hacen no solamente por otra filosofía, sino ya contra el pensamiento cristiano, y en una vida eclesial, en una vida católica, donde se ha erguido con mucha fuerza un espíritu que es contrario al Evangelio, que es contrario a la verdadera iglesia, a la verdadera fe, ¿no? Y que está basado en este mundo. Entonces, más que nunca, el católico tiene que ser fiel a la iglesia de siempre, ser fiel a la doctrina de Cristo, a la enseñanza de siempre de la iglesia, aún con los respetos humanos, y bueno, y sobre todo saberse dignísimo de haber sido elegido para vivir en este tiempo tan duro para ser católico, fiel y buen católico. Hay que ver el lado positivo de que si Dios nos ha querido acá, en este siglo, en esta época, que para ser católico es tremendamente más difícil por los de afuera y por los de adentro, bueno, es que Dios nos cree capaces y nos va a dar la gracia, ¿no? Entonces es como, no sé, es un privilegio. En la eternidad veremos el privilegio de estar en esta época para ser todo el tiempo contracorriente, políticamente incorrecto, siempre manteniendo la verdad y la caridad. Así es, padre. Padre, bueno, ya para finalizar, no quisiera terminar este programa sin darle a conocer a las personas que aún no lo conocen las promesas y las gracias que se reciben al rezar la coronilla de la Divina Misericordia. ¿Usted nos podría dar un mensaje sobre por qué es tan importante y qué gracias podríamos llegar a recibir? Sí, quiero leerles algunas de las promesas justamente del diario Santa Faustina, porque vean que no es algo del Padre Mauro, sino que es algo aprobado por la Iglesia y es algo que hace tanto bien, ¿no?
a través de la coronilla, le dice Jesús a Santa Faustina, obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad, le dice Jesús. A quienes recen esta coronilla me complazco en darle lo que me pidan. Ahí realmente hay promesas totalizantes, ¿no? Porque es, bueno, Dios es muy generoso, Dios es magnánimo, ¿no? Y ha querido darle esta promesa maravillosa totalizante. Pero también es particular. Todo aquel que rece la coronilla se hará acreedor de gran misericordia a la hora de la muerte. Hasta el pecador más empedernido, si la reza tan solo una vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Lo dice en el numeral 687. A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en la vida y especialmente en la hora de la muerte. Cuando la recen los pecadores empedernidos, colmaré sus almas de paz y la hora de su muerte será feliz. Y después, también hablando del tema de la muerte, no solamente para aquel que la reza, para llegar a la hora de la muerte con paz, sino también cuando se reza cerca del agonizante. Le dice Jesús a Sor Faustina, cuando cerca de un agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo. Me pondré entre el Padre y el alma agonizante, le dice Jesús, no como juez, sino como Salvador misericordioso. Y por último, numeral 811, defenderé como mi gloria a cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte, o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes le obtendrán el mismo perdón. Estas son las promesas sobre la coronilla que a mí me tocó experimentar, ¿no? Al menos una vez, una familia rezando con un enfermo que ya había recibido la unción, estaba en agonía hacía tiempo, y en el momento que fui yo, en esa semana, en esos 20 minutos que estuvimos con la familia y rezando la coronilla, es como que ahí entregó. Ahí tuvo la serenidad y se entregó a Dios en paz, ¿no? Y generó tanta paz en todos los ahí presentes que fue una muerte feliz, podemos decir, en medio del dolor, tener una muerte feliz y en paz es una verdadera gracia, ¿no? Bueno, eso que yo he visto en caso particular, así hace Dios para convencer a los sacerdotes de ser difusores de la misericordia, es lo que la humanidad necesita, ¿no? Poder tener paz, acercarse a Dios, sobre todo tantas almas que llegan a la hora definitiva de sus vidas tan apartados. Bueno, la iglesia puede hacerles mucho bien con la coronilla. Incluso hay personas que se han organizado en Argentina para, cuando hay casos de agonía, rezar lo más cerca del agonizante. Algunos virtualmente, otros yendo a las terapias intensivas de los hospitales, otros en la guardia, se organizan para ir y rezar. O con los enfermos graves, enseñarle a la familia que cuando entrar en agonía, rezar en la coronilla, un servicio laical, podemos decir, tan importante y tan accesible, ¿no? Que hoy tantas familias enfrentan el dolor y nadie de la iglesia les enseña a llevarlo adelante, ¿no? Y se hace se hace pasto para los evangelistas, ¿no? Qué lindo, Padre, todo lo que nos dice y bueno, qué bueno es recordar siempre estas promesas que nos ha dado Jesús a través de Sor Faustina Kowalska para quienes rezan la Divina Misericordia. Súper importante. Y bueno, Padre, pues gracias por estar en este programa. No sé si quiera aportar algún mensaje más o algo que desee adicionar al programa. Sí, bueno, si me es posible, nosotros desde el tema de la 2020, cuando empezó todo el tema de las restricciones y los aislamientos, bueno, hemos comenzado también a la tarea virtual, ¿no? Nosotros tenemos una casa de retiro donde difundimos la Divina Misericordia en la Argentina, en La Falda, en Córdoba, y bueno, como todo el aislamiento, todo el encierro, decimos, bueno, vayamos nosotros a las casas, digamos, al menos como podíamos, y con la Divina Misericordia. Y comenzamos a hacer un proyecto de rezar todos los días,
todos los días, a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia, que es una de las cosas que el Señor le pide a Sor Faustina y nos pide a nosotros. A las 3 de la tarde sumergirnos en la misericordia de Dios por medio de la contemplación de la pasión. ¿No? A las 3 de la tarde. Eso es, Jesús le insiste a Sor Faustina. Y hemos visto tantas cosas tan maravillosas a esta hora. Y bueno, entonces invitarlo a las personas a acercarse a practicar la hora de la misericordia, que es una meditación de la pasión de Cristo, extrayendo de ella la gran bondad de Dios, ¿no? Y sumergirnos en la pasión para pedir misericordia por nosotros y por el mundo entero, por los méritos de la pasión de Cristo. Es acompañar a Jesucristo en su dolorosa pasión. Por eso es distinto a la coronilla. No es que a las 3 de la tarde se reza la coronilla. Pasa muchas veces, llega a las 3 de la tarde y la coronilla. No, no es lo mismo. La coronilla es: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre. Tiene una oración revelada de principio a fin para hacerla en cualquier momento del día. Mientras que la hora de la misericordia es a las 3 de la tarde y es una práctica devocional que puede ser variada, desde un Via Crucis, una contemplación de la cruz, desde visitar el Santísimo, desde leer el Evangelio, la pasión de Cristo. Puede ser un instante, puede ser 20 minutos, una hora, lo que sea. Y está dirigida a Cristo, acompañar a Jesucristo en su dolorosa pasión y meditar en su misericordia en ese momento, ¿no? Así que los invito, se llama el proyecto Habla al Mundo, estamos en las redes sociales, por YouTube, por Facebook. Nos encontramos en YouTube como Habla al Mundo, así se llama el canal. Habla al Mundo se llama el canal, y la página en Facebook y el canal en YouTube, Habla al Mundo todo seguido, porque justamente varias veces Jesús le dice a Sor Faustina: habla al mundo de mi misericordia, ¿no? Y bueno, entonces lo llamamos Habla al Mundo, y en Instagram también. Instagram, Facebook y YouTube, Habla al Mundo. La página web es hablalmundo.com, ahí está más material sobre la Divina Misericordia, como la vamos presentando de un modo correcto, ¿no? Es la tarea nuestra presentar bien la Divina Misericordia, que no caiga en la falsa misericordia. Y bueno, hacemos esta compañía diaria. Muchas personas nos unimos a rezar, a meditar la pasión, y después sí rezamos la coronilla y hacemos catequesis, charlas de espiritualidad breve de la Divina Misericordia cada día. Ay, qué maravilla, pues ya tienen la primera seguidora y sé que de aquí, de este canal, van a seguir muchas más. Entonces, gracias Padre también por esta invitación, gracias por estar en No Tengas Miedo, y pues a ustedes, queridos seguidores, importantísimo que compartan este programa. No piensen en que no, es ateo, no lo va a ver, no importa, uno nunca sabe en qué momento Dios toca el corazón de una persona, y justamente sobre este tema, hablando sobre la misericordia de Dios. No dejen para lo último. A veces pensamos en que prepararnos para el fin es tener sencillamente un lugar alejado de la ciudad y cultivar alimentos y demás. No, o sea, donde tenemos que prepararnos espiritualmente para el fin es como, espiritualmente, es en el alma, es esperar como si ese fin fuera hoy mismo, porque si lo proyectamos, le ponemos fecha y todo eso, pues vamos siempre aplazando el momento de la conversión, de la salvación. Así que muchas gracias por seguir este programa, y no olviden hacer la suscripción o escribirnos a notengasmiedo2020@gmail.com. Y ya, gracias Padre. Dios los bendiga a todos ustedes, les imparto mi bendición sacerdotal para que el Señor los acompañe, a todas aquellas familias, a todos los enfermos, a todos los que están solos, tristes, a los que están desorientados. Los tiempos que nos tocan vivir son difíciles. La Divina Misericordia tiene un cometido especial de preparar el mundo para la segunda venida del Señor, y como tú bien decías, esa venida en primer lugar tiene que ser preparada en el interior. El Salmo 30 nos enseña, el Señor nos dice, le decimos al Señor: nos refugias en tu tabernáculo, ¿no? Entonces, al refugio del tabernáculo, del sagrario, de la Eucaristía, que en definitiva para todo el corazón de Cristo, allí la mejor manera de prepararse, en la gracia de Dios, después donde Dios quiera que hagamos, en el discernimiento de los tiempos. Eso es una puerta abierta que hay que ir discerniendo, pero conscientes de que la primera preparación, el primer refugio, está en la vida en gracia, ¿no? Está en comunión con Dios, bien confesados, amantes de la Eucaristía, permanecer de rodillas ante el sagrario,
es el mejor refugio, lo más importante, porque de esa manera estaremos bien preparados. El Salmo 30 termina también diciendo, sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor, ¿no? Entonces aquel que se refugia en su tabernáculo en la Eucaristía, el Señor les manda a ser fuertes y valientes de corazón en la lucha, en la misión que Dios les da, porque esperan en Él, confían en Él, porque confían en Él. Salmo verdaderamente misericordioso y hermoso para estos tiempos. Les imparto mi bendición sacerdotal, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca para siempre. Amén.